Mi primer gran decisión. José llegó a este país con el deseo y sueño de cambiar su vida. Sus 4 hijos y esposa emprendieron su bendición. Desde aquel rincón de México, de aquella casita llena de necesidades y limitaciones, José trabajaba para un ranchero en sus cultivos. 12 horas eran sus jornadas diarias. Sin embargo, sus ingresos no representaban su trabajo y, peor aún, no cubrían las necesidades básicas de su familia. En cierta ocasión, mientras realizaba sus labores en la milpa con sus compañeros y escuchando a lo lejos el sonido de los juegos pirotécnicos, se deleitaban conversando de lo hermoso que sería la fiesta patronal de su parroquia. Sin embargo, para disfrutar dicho evento, José y la mayoría de sus colegas tendrían que endeudarse con el patrón, para poder por un solo día olvidarse de sus limitaciones y carencias y disfrutar con su familia un momento de felicidad, olvidándose de sus necesidades y confundirse, aunque fuese por un solo día, entre pobres y ricos donde no habría diferencia. En esos días de festejos patronales, llegó Luis al pueblo, pariente de uno de los compañeros de José, el cual decidió visitarlo a los sembradíos y esperó la hora del almuerzo. Al reunirse todos los trabajadores y en círculo, cada uno de ellos tomaron sus alimentos y de pronto Pedro, primo de Luis, preguntó: «Cuéntanos, primo, ¿cómo te va por aquellos lados?». Esa charla, que por demás fue motivante y envidia para los ahí presentes, Luis explicaba que la vida en los Estados Unidos de Norteamérica era diferente, era distinta a la que se vivía en ese pueblo, que había más oportunidades para salir adelante, que en menos de 4 años él tenía su casita de material y no de teja como la mayoría del pueblo, que además su familia comía mejor, vestía mejor y sobre todo vivía mejor. Es más, tenía un vehículo donde transportarse y poder conocer más lugares y personas. José estaba atento y enmudecido ante aquella charla refrescante y sobre todo alcanzable. Sin decir una palabra, los 30 minutos que escuchó a Luis, su imaginación creaba una vida parecida. Veía en esa historia sus hijos con abundante comida. Sus sonrisas se reflejaban con una ropa sin remiendos. Su casita ya no sería de lámina. Veía una casita firme contra las inclemencias del tiempo, pues ya no entraría agua por el techo en tiempo de lluvia. Mucho menos se sentiría frío en invierno. Es más, José se veía en un vehículo con sus hijos, un fin de semana llevándolos a ver a sus primos al pueblo más cercano, que tan solo estaba a 10 minutos de distancia. Al terminar la charla, Luis se retiró, sin darse cuenta que en ese momento a alguien le había cambiado la vida. Y es que la mente de José nunca fue la misma. Su momento estático de ver la vida dejó de existir y se convirtió en un momento activo y con una nueva renovación de ilusiones y un futuro mejor. 30 días pasaron para que José diera rienda suelta a sus sueños, involucrando en su entusiasmo a toda su familia: Arturo, Antonio, José y Lupita, sus hijos, atentos a cada ilusión expuesta por José. En sus ojos derramaban felicidad. Sin embargo, con una mirada bañada de felicidad, pero con una tristeza profundamente que se ocultaba en la sonrisa dibujada, Guadalupe, esposa de José, reservaba todos sus sentimientos encontrados y decidió reprimirlos para evitar contagiar la inmensa alegría que ahí se respiraba. «Manos a la obra», dijo José. «Guadalupe, debemos vender nuestras 2 vacas y cerdos para reunir parte del dinero necesario para llegar a la frontera, además de pedir unos pesos al agiotista del pueblo para que ustedes puedan sobrevivir el primer mes, tiempo suficiente para que pueda hacerme llegar a Chicago, lugar donde reside mi primo Germán, el cual ya me aseguró que respondería por mí en el pago de mi cruce ilegal a los Estados Unidos de Norteamérica». Al llegar el día esperado, José decide partir de ese pueblecito, de ese rincón que lo vio nacer, crecer y crear una familia.
Sus 4 hijos y Guadalupe, cubiertos de amor, sueño e ilusión, despidieron a José, no sin antes expresar en su lenguaje introvertido: volveré, hijos, juro que volveré. Guadalupe, cuídalos mucho y cuídate tú también. En poco tiempo recibirán mi primer pago y seguro se darán cuenta que viviremos mejor y no pasarán 4 años para que yo esté con ustedes. Eso se los prometo. Con el dolor de partida, José emprendió la decisión más grande de su vida, pues nunca se había separado ni un día entero de su pueblo, de sus ancestros, de sus calles, mucho menos aún de su familia. Al tomar el autobús y observar cómo esposa e hijos se alejaban, también se alejaban todos sus recuerdos, sus cimientos, sus costumbres, sus hábitos, sus amigos y toda una vida entera que a sus 35 años creía que ahí la terminaría. Con esos recuerdos registrados en su mente, José decidió enfrentar el nuevo reto, el cual sin duda estaría lleno de obstáculos, lleno de situaciones nuevas, pero sobre todo el cambio radical a sus hábitos de 35 años de edad. Su corazón desgarrado, pero su mente y alma llenas de fuerza e ilusión para alcanzar lo que había prometido a su familia. Pero antes que nada, lo que se había prometido él. José llegó a los Estados Unidos. Sin duda enfrentó los mismos obstáculos y retos que millones de paisanos. El cruce de la frontera, el hambre, el frío, el calor y el temor constante de perder la vida. José llegó a Chicago con su primo Germán. Con un descanso de tan solo 2 días, José tenía ya un trabajo. Una fábrica de empaque de artículos clínicos era su nueva fuente laboral. Con su poca educación, su personalidad tímida y su poca capacidad de socializar, no fueron obstáculos para que José en menos de 4 meses ya dominara la tarea mecánica de empaque. Y mejor aún, el hambre por aprender más y más, porque su objetivo nunca se desvanecía y las palabras volveré, juro que volveré y viviremos mejor fueron su religión durante toda su estadía en este país. 4 años después, sus 4 hijos continuaban estudiando. Sus ropas ya no necesitaban remiendos, mucho menos faltaba comida en su mesa. Guadalupe ya no planchaba ni lavaba ajeno. Guadalupe administraba una tiendita en su pueblo, la cual les permitía vivir bien, adicional a lo que José enviaba cada semana. Hoy en día José decide regresar a su pueblo. Amigos y compañeros que forjó en estos años en este país le desean lo mejor en su regreso. José ya no es introvertido, mucho menos sumiso. José regresa con un nuevo brío de vida. Su conformismo quedó en el pasado. José era otro, José es otro, con el mismo amor y respeto a su familia, pero con una energía totalmente distinta para aprovechar cuantas oportunidades se presenten, porque José se convirtió en un visionario. Al llegar a su pueblo, la imagen registrada en su partida era distinta. Vio a lo lejos una casita hermosa, con un jardín y de material, lleno de láminas. Observó también 4 hijos felices y jugando en sus bicicletas. Y en contraesquina, una tiendita llena de clientes, adquiriendo la mercancía para el sustento de las familias. Y en el mostrador, detrás de ese mostrador, una mujer que lejos de ser sumisa, era una mujer entusiasta y luchadora. Al estacionarse frente a su casa, Guadalupe y sus 4 hijos corrieron al escuchar el sonido de un timbre, gritando: «He llegado, hijos». Guadalupe, regresé. Con un fuerte abrazo y lágrimas en los ojos, se confirmó de que nunca dejaron de ser una familia unida. En ese instante, el más pequeño de sus hijos gritó: «Papi, papi, lo cumpliste, regresaste con nosotros y vivimos mejor, gracias a ti, papi». José contestó: «No, hijo mío, fue gracias a todos ustedes».
por ser mi motivación constante cada segundo, pues el no tenerlo cerca me permitía trabajar más fuerte y alcanzar mis metas mucho más rápido. Sin embargo, el mayor de sus hijos observaba a su padre, madre y hermanos, y preguntó a su padre acercándose lentamente: «Y ahora, papá, sé que te quedarás con nosotros para siempre, pero ¿a qué te dedicarás? ¿Qué harás ahora, papá?». José contestó sin dudarlo por ningún segundo: «Hijo mío, he regresado. He visto que todo marcha mucho mejor de lo que mi mente imaginó, pero no volveré a realizar aquello que nos permitía mantenernos en la miseria. Hoy, en este momento, hijo mío, hijos míos, esposa mía, ya estamos listos para enfrentar nuestra segunda gran decisión».